Hola, ¿cómo Escucho eso. estás? Bien, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Por aquí ya varios de nuestros amigos conectados. Bueno, ¿Por qué no te dejaba? No sabes. no, mira que no, acá no me salió ningún aviso asustador. Entró de Ah, una. bueno, está bien. Lo importante es que ya pudimos, ambos. Sí, ¿me escuchas bien? Yo te escucho muy bien. Todo perfecto. ¿Todos la escuchan bien a ella también? ¿Está bien? Para que vayamos arrancando de una. Yo les quiero, antes de iniciar, pedir el favor a todos los que nos están viendo que participen. La idea aquí es que puedan disfrutar de este momento, aprender de esta gran maestra que a mí por lo menos me ha enseñado muchas cosas a través de sus canciones y pienso que parte de precisamente el ejercicio de vida que hago hoy en día lo debo a Luz Marina Posada precisamente, porque desde muy pequeño transitaba yo la realidad del país en cuerpo propio, eh, pero digamos que uno no sabe que las situaciones que está viviendo, pues de alguna u otra forma no le pasan a todo mundo, sino que le pasan a un grupo de personas muy específico, que las cosas que me suceden en la vida no son normales, sino que por el contrario son incluso vulneración de derechos, que a veces las personas que nacemos en situaciones de, digamos, de deficiencia conceptual, pues tendemos a no reconocer precisamente, digamos, la crueldad de la realidad que vivimos. Y precisamente creo que eso es algo de lo que para mí es muy valioso de la música de Luz Marina Posada, y es que de alguna otra forma nos muestra parte de la realidad del país, no solamente desde el dolor, sino desde el amor, ¿no? De cómo las cosas pueden ser mejores entendiendo qué es lo que nos pasa. Entonces, nada, para que a todos pienso que les pueda de pronto conectar mucho más esta idea, pues Luz Marina, a mí me encantaría que te presentaras, le cuentes a estos muchachos que en la mayoría son súper jóvenes, probablemente nunca han escuchado Bambuco, Pasillo, pues que nos cuentes un poco quién eres tú, qué música haces, por qué haces esa música, cómo iniciaste en la música. Muy bien, Julián, muchas gracias. Yo creo que esto no va a ser solo un ejercicio de responder preguntas, sino también de hacerlas, porque realmente para mí es un, digamos, una situación sorpresiva, esto que tú me estás contando, y me gustaría saber un poco más sobre eso, porque sí, normalmente eh, yo recibo invitaciones a hablar sobre música específicamente, puesto que eh, soy graduada en música, pero me parece muy interesante saber cómo estos caminos, estas disciplinas, si les podemos llamar así, se encuentran, cuál ha sido esa forma en que lo que yo digo a través de la música te ha interpelado a ti, entonces será muy interesante. Para empezar, entonces, hagamos esa pequeña presentación. Yo soy Luz Marina Posada, soy nacida en Medellín, en este momento resido en Medellín después de un largo tiempo de haber vivido en Bogotá y me dedico a la música. Yo soy pues graduada en música y la actividad específica que desarrollo dentro de la música es la de cantautora. Llevo cerca de 20 años ya en un ejercicio de componer canciones principalmente en los aires de la región andina colombiana. Y sí, pues ya lo que puedo decir acerca de las temáticas es como que ya entrar en materia de lo que tú tocaste en esa introducción y es pues que yo he tenido siempre como el postulado de que yo como oyente de música por mucho tiempo me sentí
y muy satisfecha de que lo que uno normalmente encuentra en la música más comercial que le ofrecen es un asunto monotemático, ¿cierto? Y yo siento que la música puede ser una herramienta muy poderosa para hablar de todo lo que nos atañe, de todo lo que nos incomoda, de todo lo que nos emociona. Entonces, creo que ha sido ese el camino de las canciones y de cuando te hablo de esa música que a mí me insatisface por monotemática, es específicamente creer que solamente se le puede cantar al amor romántico o a la ausencia de ese amor, pero también pensar que eso es lo único que es amor, ¿cierto? Y desconocer que uno debería tratar de relacionarse desde el amor con todo. Entonces, más o menos eso es lo que ha guiado esa expresión a través de canciones. Me encanta. Precisamente hace poco pues he estado trabajando, bueno, académicamente sobre el tema del amor, ¿no? Sobre las construcciones que nos hacemos acerca del amor. Es un tema que por mucho que desde los estudios culturales, antropológicos, filológicos, filosóficos, pues se ha tratado de enmarcar conceptualmente, lo cierto es que el amor termina siendo una experiencia, ¿no? Una experiencia muy poco verbalizable, muy poco expresable en su completitud a través de la palabra. Y pienso que también como el amor, hay muchas otras emociones que se salen puntualmente de lo que se puede enunciar a través de un discurso y precisamente me parece que tanto la música como la pintura, la poesía, pues tienen cierto arte de poder, digamos, entrelazar estas palabras y de alguna u otra forma acercarse un poco más a esa experiencia de lo que llamamos amor, ¿no? Eh, para mí, por ejemplo, Acalanto para Sara, que es una canción que más allá de las palabras que enuncia, hay una serie de elementos como la interpretación, como el mismo cariño con el que lo cantas, que siento que va más allá de los simples conceptos que están hilados en la canción y que de alguna u otra forma la voz, la melodía y toda la interpretación que se le da, pues termina superando por mucho lo que puede ser una canción de cuna. Pues mira, Calanto es mi primera canción, la primera como que me atreví a mostrar en público. Sí, realmente es la primera canción que hice en un andino colombiano y es muy interesante eso que dices. Yo, digamos que a Calanto la soñé con unas sonoridades que no eran muy típicas, digamos, de la organología de la música andina colombiana. Eh, Porque yo soñé esa canción con arpa clásica, violonchelo y lo único, digamos, de la organología típica colombiana era el tiple. Entonces yo soñaba como esa combinación de esos sonidos, el sonido del violonchelo que para mí es un sonido muy, muy dulce, el sonido del arpa que es como, yo lo siento como que arropa, como que acaricia. Entonces, mira que ahí está ese asunto interesante de que tú percibes ahí dos cosas, lo que se puede decir a través de las palabras, pero lo que se puede decir a través de la tímbrica, a través de lo musical que no es exactamente las palabras. Y ahí pues hay discusiones porque pues hay quien dice que la música no debería recurrir a las palabras, que la música por sí sola es un lenguaje y que la música, pues que lo que se expresa con la música es otra cosa distinta a lo que podemos decir con las palabras. Pues sí, el asunto con Acalanto para Sara es eso, que yo soñé esa canción con esas sonoridades y así la grabé. Y, y sí, pues lo que busca esa canción, pues básicamente era reunir dos cosas, era reunir esa sensación
de que cuando uno sabe que va a venir un ser nuevo, uno como que quisiera arreglar el mundo, como que uno quisiera que ya todo lo malo terminara, que ya no hubiera más guerra, que ya no hubiera más hambre. Eh, entonces ahí se une como ese deseo de recibir a Sara, que era mi primera sobrina, que ahora ya está un poquito más allá de los 20 años, y, y también plasmar ahí todas esas preocupaciones por el momento en el que Sara iba a llegar al mundo, ¿cierto? Que Ujú. creo que pasen y pasen los años, siempre habrá esas mismas preocupaciones Así es. de cómo traer al mundo un ser pues en este grado de degradación en que vemos muchas cosas buenas, pero Bueno, y esto precisamente me parece muy importante y es eh, como el grado de conciencia de las cosas que te han preocupado, ¿no? Que te han preocupado y que lo has expresado a través de las canciones. Eh, a veces, no sé si es una crítica a la industria musical, pero a veces siento que la industria musical busca eh, hacer pasar por alto la realidad misma en la que vivimos, ¿no? Bien lo mencionabas como simplemente cantándole al amor romántico o pues en los casos de la música contemporánea en géneros como el reggaetón y etcétera, pues digamos haciendo uso excesivo de los deseos pasionales para simplemente seguir, digamos, un ciclo homogéneo y hegemonizado de ritmos que a la final pienso yo que conceptualmente uno no aportan y dos, pienso que terminan de alguna u otra forma aumentando esa brecha, que justo esto me lleva a una de las canciones que más me gustan y es La Brecha, pero esa brecha no es solamente social, no es solamente económica, no es solamente cultural, sino que es una brecha conceptual. En filosofía se le conoce con el fenómeno de injusticia hermenéutica. Eh, Miranda Fricker tiene un libro con el nombre y dentro de la justicia hermenéutica ella habla de la injusticia epistémica. Ya voy a explicar esas palabras que de pronto están muy raras. Eh, Injusticia hermenéutica, la hermenéutica, bueno, es toda una ciencia de estudio, pero aquí se refiere como al proceso de interpretar la realidad. ¿Listo? Entonces, nosotros para interpretar la realidad necesitamos muchas cosas, entre ellas pues digamos, los medios cognitivos, la percepción, la memoria, los sentidos, ¿cierto? Pero necesitamos conceptos, necesitamos saber cuáles son mis derechos, necesitamos saber qué es una buena vida, necesitamos saber qué significa el amor de mi familia, necesito saber qué soy yo como persona en un entorno social. Necesito unos conceptos muy puntuales para poder ubicarme como un individuo en un mundo que está constituido por otros individuos y por otras cosas. Eh, y entonces cuando no poseo estos conceptos, a eso se le conoce como injusticia epistémica o la injusticia que tiene el mundo ante las personas que por su condición socioeconómica y cultural no logran acceder a esos conocimientos de su mundo y de su propia realidad para saber que está viviendo una realidad que está vulnerada, que no es una realidad normal, que no es una realidad digna o que no es una realidad en estado de bienestar, ¿cierto? Muchas veces las personas que nacen en el ciclo propio de la guerra terminan normalizando el mudarse permanentemente, ¿cierto? El desplazarse o terminan normalizando el hecho de que le quitaron la vida a un primo, a un hermano, a un tío, y al final de muchos años termina contándolo como si fuera una normalidad. Ay, el día que tomaron el pueblo, gracias a Dios, solamente pues pereció el primo X, pero pues todo el resto de la familia está bien y se termina normalizando. Y pienso que esa normalización se debe a que terminan pensando que pues esa es la vida, es lo que nos tocó y es lo normal, ¿cierto? Pues creo que esta música contemporánea de alguna u otra forma está involucrada en el hecho de que muchos chicos, bueno, yo trabajo en educación, ¿no? Pues tengo interacción continua yo trabajo
pelados desde primaria hasta posgrados, doy clases desde primero de primaria hasta maestría y doctorado. Entonces, como que el abanico de interacción con personas es muy amplio y digamos que siempre hay como un puente donde se sienten en confianza y cuentan algunos aspectos de su vida y, y hay muchos chicos jóvenes que siento que están completamente embelesados con unos asuntos contemporáneos que de ninguna forma les van a favorecer en su proceso de salir de esos entornos hostiles en los que uno sabe que se encuentra. Pues mira, lo primero que te quería pedir es que repitas el nombre de la autora que citaste, porque justo en ese momento acá hubo como un cortecito y no la pude entender. Miranda Fricker. Ok. Y entonces, al respecto de lo que comentabas, pues, vale, es interesante porque entiendo que estás apuntando a eso que parece suceder, que será verdad o será que somos un poco paranoicos, de que hay ciertas cosas que pese a que tengan, digamos, si estamos hablando del campo de la música, pese a que tengan calidad musical, pues de alguna manera no logran trascender y llegar a los medios masivos de difusión. Y entonces tal vez lo que en tu comentario yo intuyo es que de pronto esa dificultad para que ciertas cosas estén en los medios masivos es porque podrían resultar un poco subversivas en el sentido de que le puedan abrir los ojos a otras realidades que no son esas cotidianas con las que nos embelezamos y nos puedan llamar no sé, de pronto a caer en cuenta de realidades que yo voy normalizando y que lo que debería hacer sería buscar la forma de solucionarlas porque en cierto modo son situaciones injustas o situaciones opresivas. Claro, así es. Entonces, en ese sentido, eh, pues veo que la música digamos, en sus letras, no solo en su composición métrica y lírica, ¿cierto? Pues ahí tiene, no sé si es un papel o una responsabilidad, porque entonces ahí entraríamos en un problema filosófico de la ontología de la música, ¿no? De qué es lo que es la música, ¿no? Si la música son los compás bien seguidos, son las estructuras armónicas, o la música es lo que se transmite a través de los sentidos, valiéndose de una técnica. Ahí entraríamos ya como en una pelea ontológica de concebir lo que es la música en sí, que pues ha sido discutido a través de la historia, ¿cierto? Pero definitivamente yo considero que como la podemos tomar en estas situaciones como un medio para acercar conceptos a las personas que de alguna u otra forma están sufriendo injusticias, sean epistémicas, hermenéuticas, económicas, culturales, que están siendo segregados de cualquier forma de un estado de bienestar y cómo a través de la música, pues precisamente empiezan a comprender esa realidad de vida que están teniendo, ¿no? No sé si de pronto cuando escribiste Caminantes, La Brecha, etcétera, lo hiciste con esta intención o lo hiciste en un sentido. Hay una autora que se llama Hannah Arendt que ella dice, yo no escribo para llevar el conocimiento a los otros, sino que yo escribo para yo misma comprender lo que estoy pensando y el malestar o la pasión que esté atravesando en determinado momento. Entonces no sé si de pronto lo hiciste en un ejercicio de comprender internamente lo que estaba sucediendo con el país o también de pronto para llevar un poco esas palabras hacia los rincones donde hasta el momento no se habían escuchado. Mira, Caminantes es una canción que surgió, es una de mis primeras canciones también. Entonces, si, si uno si lo miro desde esa perspectiva, puede ser que en esas primeras canciones uno
no tenga esa visión de que mucha gente lo vaya a oír, porque es que en ese momento en que tú dices Caminantes, espérate, estoy hablando del año 2000, 2001, algo así. Entonces, es un momento en el que probablemente yo escribía mucho más sin medir el alcance de lo que estaba diciendo, sino simplemente movida por una emoción muy fuerte de sentarme frente a un televisor noche tras noche y ver un reporte y otro de desplazamiento forzado, de encontrarme en la realidad cotidiana con historias de gente que tuvo que salir corriendo de Urabá y llegar a un barrio alto de Medellín con lo que alcanzaron a coger y haber tenido también la oportunidad, por ejemplo, de alguna de esas historias seguir en la pista, ver el, la descomposición social que puede seguir a un evento de desplazamiento. Es que no es simplemente salir de la tierra que tenías, del lugar donde tenías tu tranquilidad, donde tenías tu cosecha, sino lo que sigue después. No solamente es ese evento doloroso, sino lo que sigue después. Llegar sin posibilidades económicas a un lugar que te es extraño. La descomposición que eso puede causar en un núcleo familiar, ¿cierto? Las insatisfacciones, las humillaciones, el malestar, terminar en historias muy, muy dolorosas y muy trágicas. Entonces simplemente es como que yo he tenido esa, sí, como cuando uno agarra un diario, ¿cierto? Y escribes, yo no sé si eso será una costumbre muy, muy difundida o si eso lo harán muy pocas personas, de que tú sientes que a alguien, aunque sea un diario, le tienes que contar eso que estás sintiendo, que estás viviendo y ese mismo es el ejercicio de la canción, ¿cierto? Que si yo pues tengo como la posibilidad de expresarme musicalmente, pues siento que la palabra puede ir acompañada de la música, pero en ese momento no sentía como el alcance que esa canción pudiera tener, sino que simplemente era una manera de, de decir, de decir esa tristeza que tenía. Entonces, pero entonces ahí viene de pronto un poco alguna respuesta o algún eh, hallazgo y es que eh, eso que tú escribes de manera como un desahogo, cuando por las dinámicas que sea de presentaciones, de participación en algún concurso, que permite que más personas escuchen eso, empiezas a ver cómo eso toca a quien ha tenido una experiencia similar o al que no la ha vivido y de pronto escucharla en música le hace tomar conciencia de algo que tal vez nunca se había puesto a pensar, del drama del desplazamiento, pero al oírlo cantado, de pronto eso hace que toque un poquito más el corazón del oyente. Como que es, es como un medio que permite un acceso más fácil, ¿no? Un acceso, lo digo porque muchas veces reconocer estos temas, estas realidades, eh, digamos que es difícil para las personas. Han habido momentos en los que he trabajado con, bueno, hemos hecho unos talleres con la ARN, ¿no? Con la Agencia Nacional de Normalización y Resocialización, y de pronto a las personas que hemos tenido dentro del taller, obviamente víctimas, pero también asistentes como voluntarios, etcétera. Y cuando las víctimas empiezan a contar sus historias, en ocasiones hay personas que hacen gestos como de hubiera preferido no escuchar eso, ¿cierto? Como de ahora, porque ¿para qué escuché eso si me está generando una angustia y un dolor que antes no tenía? Y entonces siento que la realidad misma en la que vivimos es tan difícil que
aunque la veamos y la escuchemos con nuestros propios sentidos, las personas de la ciudad muchas veces deciden ignorarla voluntariamente porque no quieren reconocer esa herida que tenemos en nuestra identidad, ¿no? Entonces, definitivamente, pues, digamos, ser transportada esa verdad a través de una melodía, pues, pienso que facilita enormemente, por lo menos, el ejercicio de conceptualización sobre esa verdad. Sí. Yo aprovecho este momentico para hacer aquí una anotación, y es que yo confío en ti de que estés leyendo los mensajes, porque yo soy muy cegatona y me tocaría ponerme aquí a hacer un gesto muy feo y creo que no es agradable. Entonces, yo veo que hay gente allí contándonos cosas, diciéndonos cosas y Sí, por ahorita ahí, también. justo ahorita iba ya a pegar aquí un mensajito, a leerlo de Valentina, que puso un mensajito aquí largo. El propósito de la música, de quienes tenemos el placer de interpretarla o componerla, es transmitir desde algo sensible. Si eso llega a quien debe, maravilloso, pero ¿será ese el por qué o el para qué? Por ahora tenemos esa pregunta y saludos desde Argentina, de Aramis. ¿Listo? Okay. Sí, Entonces, pues bueno, también está esa otra discusión interesante de si alguien que se dedica a la música debe tener un compromiso social, ¿cierto? Eso es algo que sí. a Bueno, veces lleva a debates, y yo creo que, pues yo no tengo una respuesta. Yo no tengo una respuesta. Yo también creo que hay muchos tipos de música, ¿cierto? Y que esos tipos de música tienen diferentes usos. Pero lo único que yo sé es que yo en mi ejercicio de la música no he sido, no, ni, no lo he intentado tampoco, pero no soy capaz de sustraerme a lo que a mí me mueve como ser humano, que son muy diversas emociones y que son muy diversas preocupaciones. Entonces a mí me queda un poco difícil sustraerme a eso, y en el momento de querer hacer una canción, mirar para otro lado y hacer otra cosa. Pero esa es mi forma de verlo. Puede haber muchas otras formas de asumirlo. dentro de ese ejercicio, yo definitivamente, a lo que le ha apostado dentro del ejercicio educativo es a generar primero, como una estructura identitaria, ¿no? Como que por lo menos podamos tener la opción de pensarnos a nosotros mismos. Pienso que eso es como un primer escalón que transitamos, pues para comprendernos, para comprender el mundo en el que vivimos y de alguna u otra forma, cómo vamos a tener una buena vida dentro de ese mundo, sea haciendo lo que nos gusta o sea aportando para que el mundo sea mejor. Y si es ambos, pues mucho más valioso y mucho más significativo, creo yo, que vamos a pensar qué es lo que hacemos en la vida. Dentro de ese proceso identitario, pienso yo que, pues como colombianos tenemos, la música, ¿no? La música que de alguna u otra manera pues es andina, latinoamericana, tiene pues sus raíces allí, pero pues aquí en Colombia también hacemos bambuco, pasillo, los vals, que de pronto tienen digamos, unas características muy propias por ser de nosotros. ¿Por qué cuando, decides dedicarte a la música, lo haces a través de estos géneros y no de otros que de pronto, como carta fija de éxito musical pudieran, llevar a otros estamentos diferentes? Sí, mira, yo siempre cuento que ese acercamiento mío a la música andina colombiana, que fue, digamos, más consciente en la adolescencia, eh, yo siempre cuento que para mí escuchar y hacer música andina colombiana a los 13, 14 años
constituía un acto de rebeldía adolescente, porque era llevar la contraria en ese momento. Porque hoy en día no tanto, ya hay, digamos, a nivel eh, de la educación musical, una presencia mayor de los aires andinos colombianos en lugares donde le pueden llegar a la gente más joven. No, obviamente los grandes medios de comunicación que vemos que allí esta música prácticamente no existe. Pero en ese momento era mucho más, sí, raro, mucho más contra la corriente. Entonces yo en ese momento tú sabes que cuando uno está en la adolescencia, uno está mirando, preguntándose quién soy, de qué estoy hecho, de dónde vengo. Y entonces al preguntarme eso, pues bueno, si yo vivo en Medellín, pues acá debe haber una tradición musical que a mí sí, que es cierto. También tenía en el colegio pues, la fortuna de tener un maestro que estaba haciendo en ese momento música andina colombiana de mucha calidad, con reconocimientos y todo eso, y él me acercó a esa música, pero yo le presté oídos, como te digo, quise hacer lo que no era común. Y fue también en esa búsqueda, digamos, de raíces. Pues ya con los años uno se empieza a hacer otras preguntas. Yo hace algún tiempo que estabas haciendo un en vivo te preguntaba eh, por la noción, por ejemplo, de patria, ¿cierto? Porque uno empieza a preguntarse cosas y a medida que va viendo el devenir de las cosas que van pasando en Colombia y a medida que va conociendo más historia y todo eso, eh, empieza a preguntarse por los lindes de esa noción que en algunos momentos de la historia pueden haber llegado a ser muy dañinos. ¿Piensas que debemos valorar la patria por ser la patria, ¿no? Por simplemente la construcción que se ha hecho conceptual sobre ello, o que nosotros debemos construirla como una idea propia? Yo, es que es un concepto que últimamente cojo con pinzas, ¿cierto? Porque, bueno, yo acabo de ver unas señores con los carteles que dicen patria o petro, ¿sí? De Entonces, hecho, pero también desde hace mucho tiempo preguntándome hacia dónde han llevado esos conceptos de la patria. Y pues yo vivo aquí en una región que hace mucho tiempo tiene muy arraigado un cuento de Antioquia Federal y no sé cuántas cosas. Eh, entonces es ahí donde yo me empiezo a preguntar. Eh, sí es muy interesante que un individuo tenga un grupo un conjunto de cosas que, que lo hagan sentir que tiene una identidad, ¿cierto? Pero hasta qué punto esto de la identidad empieza a ser una diferencia y una diferencia eh, destructiva, ¿cierto? ujú. Algo que te quiera hacer separar del otro y que te quiera hacer arraigarte a eso que, que eres y que crees que son tus valores, como con uñas y dientes y por encima de cualquier otra consideración. Y son las Hay, cosas que a veces no se hay, pone a pensar. hay un texto hablando de estas grandes mujeres autoras de Hannah Arendt, precisamente. Es un texto que se llama Contra el totalitarismo, ¿no? Y si bien lo hace narrando unos hechos que no son de este país, pues digamos que los conceptos que nos quedan son completamente ajustables, ¿no? Cuando se considera que la forma de ver el mundo de un individuo
es la correcta y las otras formas de ver el mundo son equívocas, esto generalmente causa que otros individuos que ni siquiera tienen una forma propia de ver el mundo, pues se adhieran a la vehemencia con la que este individuo considera que su forma es la propia, ¿cierto? Y de allí es de donde se constituye políticamente los estados totalitarios. Un estado totalitario es aquel que busca presentar una idea, digamos, estricta de cómo debería ser, digamos, la organización de un estado basada en los deseos y, digamos, conceptos de un solo individuo. El problema con esto es que no existe algo como la construcción democrática de patria, sino que se exige que sea únicamente como se presenta esa patria, ¿cierto? Y entonces aquí pues entra el gran problema y es que pues como tan pocas personas son vehementes con sus ideas y tantas personas son tan poco vehementes con sus ideas, entonces es muy fácil generar grupos de seguidores, ¿no? Grupos de seguidores cuando tienes una idea muy simple y repetitiva que la gente simplemente pueda tomar, que la gente no tenga necesidad de pensar, que la gente no tenga necesidad de desarrollar, de cuestionarse acerca del mundo, sino que no, miren, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Es mucho más fácil aceptar eso a tratar de hacer una comprensión estructural de todo mi mundo, de toda mi vida, de todo lo que soy yo, de todo lo que es lo otro, y simplemente pues requiere menos esfuerzo pues aceptar una idea que nos dan, ¿no? Y cuando pasa eso, pues tenemos casos que ya los que nos están escuchando juzgarán, ¿no? Casos totalitarios como el caso de Hitler en Alemania, como, no sé, hablemos de El Salvador, ahorita con Milei en Argentina, Venezuela con Chávez, Maduro, que han sido estados donde toda la organización política se dan por la idea de un solo individuo, ¿cierto? Los que nos están mirando espero que hagan sus propios análisis y nos digan si ese tipo de modelo funciona, si simplemente seguir una sola idea funciona. Y esto lo digo porque precisamente lo que decías en esa construcción identitaria, parece que a veces confundimos lo que es una construcción identitaria y simplemente nos adherimos a un sentido de pertenencia, ¿no? Que es tan importante. Entonces, esto está mucho más presente en las poblaciones que han sido vulneradas, pues porque el ocuparse diariamente de sus propias dificultades, ¿no? Levantarnos todos los días a sembrar el campo, a vender una fruta, a trabajar en una tienda y estar todo el día ocupados tratando de conseguir nuestro propio sustento, pues no nos deja tiempo para pensarnos, para decir, hey, mira, esta vida que yo tengo está bien, pero siento que no están siendo justos tampoco con mis compañeros, etcétera. Y entonces es mucho más fácil adherirnos a una forma de pensar externa, ajena, y pues eso hace que lo que decías, que a veces cuando la idea mía de identidad es pertenecer a un grupo, termino segregando todas las otras ideas de identidad, ¿no? Entonces estará el que dice ay, es que yo soy de derechas, entonces todos los de izquierdas son malos. O estar aquí es que yo soy de izquierdas, entonces todos los de derechas son malos. Pero pues realmente no se están haciendo un propio ejercicio de pensamiento, sino que simplemente están repitiendo lo que escucharon de otros de derechas y de izquierdas, ¿cierto? Entonces, bueno, en este ejercicio de construcción de identidad me parece que influye, y quisiera que me des tu perspectiva, influye de alguna manera la música que escuchamos en esa construcción de identidad en cada individuo. Es una pregunta muy compleja. Porque, por ejemplo, yo en el ejercicio de la música oigo mucha música de muchas Ajá. clases, ¿cierto? Entonces, sí, puedo decir que todas esas músicas habrán dejado huella en la música que finalmente yo hago. Eh, y, y sí creo que tiene que ver
con tu propia concepción de individuo, porque oyes unas músicas y oyes otras, porque algunas reflejan cosas con las que tú estás más de acuerdo y otras de pronto no encuentras nada allí con lo que sientas empatía. Entonces, creo que sí, uno se forja, forja lo que oye de acuerdo a sus propios gustos, pero en esa misma medida también de ida y vuelta, eso que te va llegando a través de tus búsquedas, eso que te va llegando, pues mira, por ejemplo, ahora que de acuerdo a lo que tú buscas, el algoritmo te hace sugerencias, se va formando un grupo de cosas que de alguna manera giran alrededor de los mismos conceptos o de los mismos valores y, y es parte de lo que te configura a ti como individuo. Luz, Luz Marina, ahorita antes de hacer aquí una pausita para leer los comentarios, eh, hay muchos chicos que a veces en los colegios me dicen, bueno, dentro de ese ejercicio de pensarse a sí mismos, ¿no? Dicen, qué rico sería poder ser músico en Colombia, pero siento que eso es imposible. O sea, si no hago reggaetón o trap o lo que mueve la industria musical hoy en día, siento que no va a pasar nada. Tengo primos, amigos, tíos que hacen música de esto, de lo otro y no hacen más que chisguear, ¿no? Como de presentarse en un lado y en otro pequeño, y hay como una barrera, no sé si es cultural, que los lleva a pensar que no se puede ser músico en Colombia. Luz Marina, ¿es posible ser músico en Colombia? ¿Es muy difícil? ¿Cómo ha sido ese camino? Bueno, primero decirte que esos que involucrarse el asunto de que si no hacen reggaetón o trap no van a llegar a ninguna parte. Incluso si haces reggaetón o trap, puede que no llegues a ninguna parte. Porque es que hay un asunto muy eh, escondido, pero que es una realidad y es que tú no solamente triunfas porque seas bueno, buen reggaetonero, tú triunfas si hay todo un mecanismo. Ajá, Si si hay todo un mecanismo de trabajo que involucra grandes sumas de dinero, ¿cierto? Que involucra un montón de cosas que no tienen nada que ver con la música. O sea, que aún si haces reggaetón otra, es posible que no llegues a una parte, si no haces parte de todo ese mecanismo. Eh, um, y responder a la pregunta de si es fácil o difícil ser músico en Colombia, yo creo que también, pues, obedece a muy diversos factores, ¿cierto? Obedece, por ejemplo, a qué es lo que tienes tú en la mente que es en la música, cuáles son tus expectativas, qué es lo que te haría a ti pensar que tuviste éxito. Eh, no es tan fácil. Mira, yo, por ejemplo, te cuento que yo, cuando salí del colegio, yo no empecé a estudiar música, yo estudié filosofía, pero eh, principalmente porque mis dos maestros en aquel momento en el colegio habían tenido una mala experiencia con la música y ellos me dijeron, no te presentes a música. ok, Entonces yo de los otros saberes que no fueran la música lo que más me llamara la atención y pues, fue la filosofía. Porque ellos habían tenido una mala experiencia, porque sentían, pero te estoy hablando pues de la última década del siglo pasado, porque sentían que no era un camino fácil, porque sentían que era muy difícil encontrar un espacio laboral. Eh, Sin embargo, fueron personas que vivieron de la música. ok. Entonces, por eso pienso que depende como cuál sea ese objetivo. Yo sé que es un asunto muy difícil. Yo me dedico a la música, yo tengo un grado y un posgrado en música.
y, y a veces no es tan fácil, no es tan fácil, no es tan fácil, a veces sientes que este es un arte que no es bien remunerado, a veces sientes que cualquiera es músico, ¿cierto? Que después de que tú tuviste que estudiar los mismos años que cualquier otro profesional, hay personas en tu campo que lo desempeñan sin haber recorrido todo ese camino. Entonces es más eh, sí, sí puede ser difícil, pero no imposible. Es decir, yo, por ejemplo, traté de abrirme un camino desde lo que a mí me gustaba y de pronto hacer algo en un nicho tan extraño, pues puede asegurarte que la competencia no sea muy grande, tal vez. Pero, Válido. pero sí es un poquito sufrido, sí es un poquito sufrido. Digamos que el músico no es el mejor remunerado, no es el mejor reconocido. Lo que siempre traigo yo a colación es que yo conozco muy poca gente que estudia música por obligación. Que estudia Yo los música conozco por obligación, o sea, yo Ok. estuve Ajá. en la universidad, he tenido muy pocos estudiantes que me digan, no, es que yo estoy aquí porque mi papá quiere que yo sea músico. No, Sí. eso no sucede, más bien sucede lo contrario, yo estoy aquí pese a que mi papá no quiere que yo sea músico. Sí. Entonces lo que sé es que es un camino que se sigue muy desde el corazón y que el que está allí en su gran mayoría lo disfruta mucho porque está dedicándose a lo que le apasiona, está dedicándose a lo que le gusta. Pero digamos que en lo laboral sí es un poco difícil y a veces es cuestión de circunstancias de la suerte que tengan un mejor o más difícil camino. ¿Sientes que al día de hoy puedes decir que has sido feliz dedicándote a la música y tienes aún sueños por cumplir en lo musical, ¿no? No solo como de reconocimientos musicales, sino como qué sueños o qué propósitos le impregnas al ejercicio que haces de aquí en adelante para tu vida, ¿no? Sí, sí siento que soy feliz dedicándome a la música. Como te digo, casi todos llegamos a la música de una manera lúdica en la infancia. Y, y qué bueno que una de esas actividades que hacen parte de tus momentos de ser feliz, de tus momentos de lúdica, de tus momentos de regocijo, puedan seguir acompañándote cuando ya creces y cambia tu personalidad y cuando ya tú vuelves un adulto, que tú puedas seguir manteniendo eso en tu vida adulta. Entonces eso es un privilegio. Eh, yo pues he tenido, digamos, un discurrir por los espacios de la música andina colombiana eh, que me ha permitido ser medianamente conocida. Eh, Aquí vale la pena pues, hacer la reflexión acerca de los concursos, ¿cierto? Eh, ¿De los qué? de los concursos, Es de que los te corto. concursos, ¿Concursos? los Ok. concursos. Ahí estamos ya bien, bien la conexión. A veces se te pausa un segundo, pero dale que igual se... Está bien. Sí, de los concursos, porque por ejemplo, para mí, digamos, yo creo que el hecho de que tú me conozcas tiene que ver con eso, porque yo empecé a hacer música en el momento en que no existían las redes sociales Mm. y el lugar para dar a conocer la música eran los concursos de música andina colombiana. Y ahorita de oro, hermanos Moncada. Sí, todo eso, el Festival Mono Núñez, el Festival del Bambuco en Pereira, el Festival Ato Viejo Cotrafa, todos esos concursos eran la plataforma en ese momento para que la gente te conociera. Ajá. Y yo fui a concursos y yo creo que fueron menos los que gané,
fueron más en los que no gané, pero yo los utilizaba como una plataforma para dar a conocer mi música. Ajá. ¿Sí? Yo siempre en un concurso me cuidaba de que en el repertorio inscrito hubiera 5 canciones mías, porque era el lugar donde había unos oídos abiertos. Y si bien yo no ganaba el primer lugar, había alguien a quien esa música le iba a llamar la atención. Entonces yo creo que en buena parte, gracias a eso es que yo tengo, digamos, una mediana presencia en este ámbito. ¿Cuáles son los sueños de aquí en adelante? Pues la verdad es que yo hace un tiempo he pensado que la vida se tiene que vivir más despacio, que uno tiene que hacer las cosas que quiere hacer ahora, porque uno no sabe cuánto tiempo va a estar en este plan y en esta conciencia de que sabes lo que te gusta, lo que no te gusta, hueles, oyes, ves, sientes. Entonces, en este momento, pues me estoy dedicando como a hacer la música que quiero, ¿cierto? Como otra vez a dejarme tocar de cosas diferentes, a oír otras músicas. Estoy volviendo a estudiar por ahí cosas que de pronto en el momento que pasé por la universidad no les paré muchas bolas y ahora quisiera retomarlas. Entonces, sí, como que el sueño ahorita, ¿cuál sería? Eh, oír y hacer la música que me siga causando deleite. Un ejercicio propio. Sí. Me encanta, me encanta esa respuesta. Vamos a, antes de cerrar, voy a los que nos están viendo, porfa, coloquen sus preguntas ya, o sea, en este momento para poderlas leer. ¿Listo? Los que están arriba, de pronto ya se nos fueron, están muy arriba, entonces, pues no es que se hayan desconectado, sino que se nos fueron las preguntas. Están muy arriba, entonces, porfa, si tienen preguntas para cualquiera de los dos, especialmente preferiría que sean para ella. Eh, nada, porque conmigo hablan todos los días, entonces, pues, ¿qué cambio? No mentiras, las preguntas que tengan y aquí las contestamos 10 minuticos antes de darle aquí cierre. Entre otras cosas, voy leyendo unos comentarios que muchas personas que no te conocían, pues como yo soy tan lorudo, te han conocido y me han dicho que pues les ha encantado. Personas de México, en México tenemos una gran cantidad de personas que hace poquito estuve allá dando una conferencia en el Congreso Iberoamericano de Calidad Educativa. Entonces, incluso allá digamos, en el lobby reunidos muchos académicos, les coloqué la brecha como una ocasión para hablar de política.